4, 3. Bienvenidos a otro programa más de Redescubre tu Esperanza, y hoy vamos a estar hablando sobre un tema bien importante y es la dinámica familiar y el desarrollo de nuestros adolescentes. Y para eso vamos a contar con la presencia de la licenciada Dayana Velázquez, trabajadora social y directora de servicios del Hospital San Juan Capistrano. Así que comenzamos. Muchísimas gracias, licenciada, por estar aquí con nosotros en el día de hoy para hablar de este tema tan importante, que es cómo las dinámicas familiares afectan el desarrollo en la personalidad de los adolescentes. ¿Cómo se encuentran? Todo bien, muchas gracias por la invitación. Doctora, hablando de ese desarrollo, hoy en día la sociedad ha visto y por las noticias hemos estado conscientes de todo lo que está ocurriendo con nuestros adolescentes y con nuestros jóvenes. Asesinatos, accidentes, están envueltos en muchas situaciones que para su edad no son comunes. ¿Cómo esa crianza de estos jóvenes, de estas personas, desarrolló esa personalidad de ellos? Sí, como bien sabemos, ¿verdad? Es un dato que no podemos sacar de la sumatoria de la sociedad. La familia es el primer componente principal de nuestra sociedad, ¿verdad? Donde el individuo se desarrolla, donde el individuo fortalece autoestima y una imagen del yo y de su identidad, más adelante cuando son adultos. Así que todo lo que tiene que ver con costumbres, valores, creencias y las formas de relacionarse de los miembros del grupo familiar va a afectar cómo el joven, este adolescente, se va a ir viendo en un futuro. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Así que las familias, dentro de su desarrollo, es importante que tengan la conciencia de que factores como la comunicación, tener una empatía, validar emociones, ser padres presentes, van a marcar que tengan factores protectivos para que el adolescente pueda tomar buenas decisiones en el futuro, tenga una buena autogestión emocional y pueda ser un modelo familiar protectivo para futuras condiciones en salud mental. Muchas personas, muchos padres podrán decir, pero licenciada, yo a mi hijo lo eduqué bien, le enseñé valores, le enseñé principios, estuve presente, le daba consejos, pero como quiera. Él tomó su rumbo, así se desarrolló. ¿Cómo podríamos manejar esta situación? Sí, nosotros podemos tener una crianza de excelencia, igual que podríamos tener una crianza dentro de una familia con factores de riesgo disfuncionales, ¿verdad? Como eventos de violencia doméstica, padres con uso o abuso de alcohol o de sustancias, pérdidas de ingresos económicos, que también pueden afectar el estado mental del adolescente y por consecuente su conducta. Así que el hecho de que tengamos una crianza base en nuestra casa no va a determinar por sentado si el adolescente va a tener una buena salud mental en su totalidad o va a tener unos patrones de comportamiento en su totalidad. ¿Por qué? Porque la familia también se va a ver afectada por los vínculos comunitarios, como los amiguitos de la comunidad, la escuela, la iglesia, si practica actividades en comunidad. Y esos son eventos y situaciones que tenemos como padres estar pendientes. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo tengo un hijo en mi casa que todos los días se acuesta temprano, come saludablemente, tiene buenas relaciones con amigos y de momento empezamos a ver comportamientos que no son los usuales en este adolescente. O sea, podamos tener una comunicación asertiva con el adolescente. Eso le quería preguntar, ¿cómo como padres, como individuos, podemos hacer ese acercamiento con los adolescentes? Porque están también en una edad receptiva, que tal vez no quieren hablar, no se quieren expresar, pero ¿cómo como padres podemos llegar correctamente hacia nuestros niños y poder hacer que ellos nos hablen, que nos cuenten qué sucede? Porque muchas veces no hablan por miedo. Sí. Cuando nosotros vemos patrones de conducta que no son usuales en nuestros adolescentes, es importante identificar cuál es el momento preciso para abarcarlos. Sea cuando ya estén en su casa, cuando estén en su habitación tranquilos luego de terminar la tarea, y que no lo vean como algo que estamos invadiendo ese espacio, que ya de entrada sabemos que algo está ocurriendo y que a ellos se les está haciendo difícil poder manejar.
¿Por qué es difícil manejarlo? Primero, porque el adolescente no es un adulto. El adolescente está experimentando, está tratando de conocer con quién dentro de la familia o en algunos casos con quién dentro de sus círculos de amigos se está identificando para tener unas guías en su futuro del tipo de adulto que él quiere ser. Así que van a estar pasando situaciones en ese proceso de experimentar donde pueden sentir sentimientos de frustración, de ansiedad, de miedo. Y si nosotros somos el recurso principal, es típico que ellos puedan sentir que si te cuentan algo que ellos entienden que no hicieron bien, uno los vaya a juzgar o uno los vaya a castigar. Así que es importante saber en qué momento preciso poder abordarlo. Cuando lo abordamos, ¿qué tipo de abordaje debe de ser? Uno, de escucha activa. En muchas ocasiones, cuando nosotros estamos pasando por situaciones altamente estresantes, más que escuchar consejos, lo que queremos es que nos escuchen. Que nos escuchen. ¿Verdad? Y escuchar es detenernos y darle la oportunidad al adolescente de poder expresar todas sus ideas tal cual las siente y las está viviendo. El segundo paso es tener un proceso de empatía genuino, que nosotros podamos hacerle sentir a este adolescente, entiendo o puedo comprender o puedo imaginarme lo difícil de la situación que estás viviendo. Y tus sentimientos no son exagerados, tus sentimientos son precisos al momento en que estás viviendo. Validar sus sentimientos es bien importante. Ese es el tercer paso, validar esos sentimientos. En muchas ocasiones, cuando hacemos este acercamiento a nuestro adolescente, muchas veces, sin querer, quizás culturalmente le decimos, ay, pero tú eres un exagerado, tú te sientes así, y hay gente que vive situaciones peores y sigue viva. Entonces, ¿qué estamos generando con ese tipo de comentario y acercamiento? Cerrar la comunicación de ese niño que no quiere expresarte cómo se siente. Se siente culpable, siente temor, y la comunicación no va a fluir de la manera en que nosotros esperaríamos que fluyera, ¿no? Sino decirle, ¿qué es lo que sientes? Yo también sentiría miedo en tu lugar, pero para eso estoy yo aquí, para también poderte ayudar. La otra alternativa o el siguiente paso, nosotros tenemos que propiciar la oportunidad de que el adolescente se sienta en calma y ya no se sienta tan angustiado, tan ansioso, sino que sienta, tengo un recurso de apoyo y alguien en quien confío que va a estar conmigo, aunque yo voy a estar resolviendo la situación. Y el último paso sería darle la alternativa al adolescente y decirle, si tú quieres, yo puedo ayudarte a resolver tu situación de conflicto. ¿Y por qué es importante hacerle esa pregunta y ser el adolescente quien acepte o no tu ayuda? Primero, porque va a permitir que tú puedas ofrecerle al adolescente alternativas y él va a estar más receptivo a escuchar esas alternativas. No se va a sentir obligado. Correcto. Y segundo, al estar más receptivo, vas a poder establecer un plan, y un plan sencillo para los adolescentes. Yo lo utilizo con algunos de mis adolescentes en el hospital en San Juan Capistrano, y es identificar el gasto de energía. Vamos a identificar tu problema. De este problema vamos a dividirlo en dos partes. ¿Qué es lo que tú puedes controlar y qué no? Y qué no. Lo que puedes controlar es A, B y C. Pues vamos a establecer un plan para ir paso a paso trabajando esa situación. Lo que tú no puedes controlar no es que lo ignores, es que tenemos que trabajar la aceptación para que entonces el adolescente pueda manejar esos sentimientos de angustia que le puede resultar de una situación que realmente no está en sus manos manejarla. Eso es bien importante y más hoy en día, que muchas familias dicen, ¿cómo brego con él? No sé cómo bregar, no sé cómo solucionarlo, se me fue de las manos. Pero, como padres, tenemos las herramientas necesarias para poder ayudarlos y encaminarlos. ¿Cuáles son esos aspectos en la estructura familiar que son determinantes en el desarrollo de las emociones y de la conducta de estos adolescentes? Sí, primero, y quizás el gran reto en una sociedad como en la que vivimos hoy, donde realmente vivimos corriendo. Y nuestros niños y nuestros adolescentes en muchas ocasiones pasan mucho tiempo solos en casa. Nosotros debemos trabajar un plan para tratar de ser padres más presentes, que ellos nos vean ahí, que ellos puedan conocer dentro de la familia cuál es el rol de cada quien dentro del hogar. Porque cuando el adolescente no tiene claro quién es el ente
que dirige la familia, quien trae el sustento, quien maneja las normas y las reglas dentro del hogar, vamos a tener un niño con dificultades en su identidad y en reconocer a quién se debe dirigir como persona de autoridad. Segundo, tenemos que dedicar tiempo a la escucha activa, ¿verdad? A la empatía y a mantener estos lazos del área emocional siempre abiertos con nuestros niños. Cuando yo dirigía los programas parciales de San Juan Capistrano, especialmente Guaynabo era una clínica parcial exclusivamente de adolescentes. Y en una situación que yo tuve con un adolescente, me acuerdo que le pregunto al papá, esta mañana cuando te levantaste, ¿qué fue lo primero que le dijiste a tu hijo? Y me dice que hice el desayuno y lo dejé en la escuela. Así en el transcurso de la escuela no habían tenido intercambio. Sin embargo, este era un niño con carencias en el área afectiva. Así que un plan que trabajamos con mamá y papá es esa comunicación afectiva positiva hacia el niño, decirle todos los días en la mañana, buenos días, te amo, deseo que tengas un excelente día, si pasa algo en la escuela, no dudes en llamarme, yo estoy aquí para ti. Y cuando nosotros preparamos al adolescente desde temprano en la mañana con todas las fortalezas emocionales y de apego, el adolescente va a estar mucho más calmado y con mucha seguridad un mejor comportamiento en el área escolar. Licenciada, este tema abarca muchas cosas, muchos ángulos sobre tanto el entorno de la familia, a escuela, a amigos y obviamente a nuestro adolescente. Pero nosotros tenemos que ir a una pequeña pausa y regresamos en breve con este tema tan importante. Cuidar de tu salud mental ya no es un tabú. San Juan Capistrano. Contamos con facilidades seguras, elegantes y modernas. Llámanos, te podemos ayudar tanto en adolescentes como en adultos. Te damos esa mano amiga que necesitas con tus condiciones emocionales, psiquiátricas o adictivas, ofreciendo tratamientos en condiciones de salud mental y adicción. San Juan Capistrano. Redescubre tu esperanza. Y estamos nuevamente de regreso. Muchísimas gracias, licenciada. Y antes de la pausa hablábamos sobre lo importante que es estar presente en la vida de nuestros niños, darle amor, hacerles saber que estamos ahí. Pero como padres, ¿cómo nosotros podemos identificar cuáles son esos patrones que tal vez sin querer queriendo, sin darnos cuenta, estamos afectando ese desarrollo de nuestro adolescente? Sí. Yo una recomendación que siempre brindo a los padres cuando están en alguno de nuestros servicios en el Hospital San Juan Capistrano es que puedan hacer un detente en algún momento durante la semana y evaluar qué cantidad de tiempo han estado fuera del hogar, qué cantidad de tiempo tienen o han dedicado a actividades saludables dentro del hogar, cómo están esas relaciones diarias. Por ejemplo, ya estábamos hablando de cosas que podemos hacer en la hora de la mañana. Pero cuando llegamos a nuestras casas, después de quitarnos la ropa, bañarnos, ¿qué hacemos después? Vamos a la habitación de nuestros hijos y aun cuando ellos nos quieren hablar, nos sentamos y le decimos que me voy a quedar contigo un ratito porque este es tu tiempo. Tú lo utilizas como tú quieras, pero yo estoy aquí. Estamos teniendo conversaciones sanas y constantes con nuestros hijos. En muchas ocasiones nuestros hijos se alejan porque antes de alejarse nuestro hijo en la comunicación nos hemos alejado nosotros. Lo que pasa es que no nos hemos percatado de que por la misma carga que tenemos durante nuestras responsabilidades nos hemos distanciado emocionalmente de nuestros hijos. Eso lo hemos podido ver en muchos casos donde son padres profesionales. Tienen a los hijos en la escuela, tienen a los hijos cogiendo tutorías en la tarde, entonces van a baloncesto, van a 2 o 3 deportes adicionales, que no está mal, porque es parte del desarrollo integral del adolescente para el desarrollo de destrezas, pero a veces el estrés que genera el cumplir con tantas responsabilidades acorta, ¿verdad?, o distancia esa comunicación y ese contacto de apego que debe de haber entre los padres y los adolescentes. Y muchos niños también sienten la carga de que tengo tutoría, tengo la tarea, pero tengo práctica y tengo que llegar a casa y tengo que estudiar porque tengo un proyecto o tengo un examen también. Y tengo que ser excelente en todo. Es lo que espera mi mamá y mi papá. Porque tenemos que ser conscientes de algo. Nuestros adolescentes, aunque ellos no lo dicen, realmente ellos, la mayoría, siempre piensa en que tiene que ser siempre mejor para tener contento a quién, a mamá y a papá. Y hay ocasiones donde sus destrezas y sus recursos no dan para
tantas facetas simultáneamente y poder mantenerse en equilibrio. Y más si las relaciones de apego y comunicación no están totalmente fortalecidas en casa. Y eso puede hacer que nuestro adolescente, aparte de aislarse socialmente, comience a desarrollar otro tipo de comportamiento, ¿verdad? Como pensamientos negativos, pensar que no sirven, tener una baja autoestima, tener una mala visión de él frente a su entorno. Yo voy a baloncesto, pero tengo que tener buenas notas para seguir en baloncesto, pero por estar practicando he bajado las notas. Tengo dificultad para concentrarme porque en la escuela tengo una amiguita, la amiguita me dejó, pero tengo que cumplir con baloncesto y voleibol. Entonces yo le he dicho a mamá que esta otra situación está pasando en casa o papá y me están regañando constantemente, llamándome la atención. Y eso pone a nuestro adolescente en una situación en muchas ocasiones muy difícil, porque no saben identificar primero en muchas ocasiones el tipo de sentimiento que están presentando frente a esas situaciones y cómo gestionarla, porque para eso están los padres y el cuidador. Muchas ocasiones los adolescentes ven donde nosotros, me está pasando esto. Y si en ese momento no estamos receptivos a escucharlo, lo perdemos en esa ocasión, pero también lo podemos perder en otras ocasiones importantes de su vida donde él necesita ventilar qué siente para que nosotros como padres le podamos explicar cómo manejar ese sentimiento que les agobia. Licenciada, estas familias que pasan por eventos traumáticos, ya sea un divorcio, violencia doméstica, la pérdida de un ser querido, ¿cómo estos eventos afectan al desarrollo del adolescente? Sí, todo lo que tenga que ver con el cambio dentro del núcleo familiar, incluso hasta con el movimiento social, comunitario, donde este niño se va a desarrollar, va a crear un impacto. Esto lo pudimos ver cuando pasó María. Sí. Cuando vino el huracán María, ¿verdad? Y tuvo paso por Puerto Rico, nosotros tuvimos un reajuste social completo. Después vino acompañado con la pandemia de COVID-19, ¿verdad? Donde nuestros niños no podían salir de nuestras casas a la escuela a interactuar con su primera línea social, que son sus compañeros de escuela. No teníamos luz, así que no podían manejar su estado emocional a través de los videojuegos porque no tenían para conectarse y tampoco había internet. No había internet. Nos dimos cuenta que mucha gente perdió sus casas, mucha gente se mudó, se fue a Estados Unidos y aunque pensemos que no, ellos son pérdidas, son procesos de duelo que vivieron nuestros adolescentes en el transcurso de esos 3 años. Y yo puedo dar testigo de eso porque tengo 2 niños, uno de 10 y uno de 12, y los dos vivieron ese proceso simultáneo. Fue el huracán, terremotos y pandemia. Fueron como que sucesos uno detrás del otro y ellos todavía se acuerdan o se va la luz, ay, ya estamos como María. O no hay internet, ay, ya me siento como María. O sea, fueron unos eventos que ellos los han marcado y todavía ellos se acuerdan perfectamente de cómo se vivieron esos momentos. Pero también yo vi en ese tiempo cómo ellos conectaron con los vecinitos, cómo salían a jugar. Pero ahora otra vez están con los videojuegos, con las iPads, con sus amigos vía telefónica. Entonces ese contacto ya no existe constantemente en ellos. ¿Cómo podemos nosotros hacer y desarrollar que estos niños tengan ese contacto nuevamente? Sí, la única, y ¿verdad? Dentro de los factores trauma que podemos en muchas ocasiones sacar partido es que los eventos traumas desarrollan otras destrezas de vida que a lo mejor antes del trauma no se tenía, no había esa oportunidad de desarrollarla y de conectarnos con otras áreas dentro de nuestro ambiente social, porque es parte de la sobrevivencia psicológica y emocional del ser humano, ¿verdad que sí? Así como pasa este huracán, pues darte el ejemplo del huracán, y bien acertada que traes el ejemplo de que cuando pasó el próximo huracán, ellos verbalizan otra vez, volvemos a pasar lo que pasó con María. Esa es una oportunidad de enganche para preguntar, ¿y cómo tú te sentiste? ¿Cómo te sientes ahora frente a este evento que es muy parecido al evento anterior que nos marcó a todos? ¿Qué tú aprendiste de ese evento? Lo mismo pasa con las relaciones de pareja. Cuando alguien del núcleo familiar sale por una muerte, sea natural o sea violenta, por un divorcio, por una separación, nuestros hijos también van a sentir el impacto de ese cambio dentro de la organización familiar, porque ahora mamá, papá no va a estar presente. ¿Y quién va a cumplir los roles
que antes cumplía esa persona dentro del núcleo familiar. ¿Cómo eso a mí me afecta? ¿Cómo me afecta el yo no tener constantemente a una persona que veía todos los días en mi casa, que a lo mejor hace unas actividades conmigo? Pues que vamos a notar en el adolescente que son áreas que tenemos que estar bien pendientes. Vamos a ver cambios en su estado de ánimo. Vamos a ver cambios muy posiblemente en la cantidad de comida que consume, que coma más, que coma menos. Podemos verlo más ansioso. Puede ser que veamos episodios donde tengan dificultad para dormir, que de momento no quieran dormir en su habitación y quieran dormir con el papá o mamá o su cuidador en el cuarto, que quieran dormir con la luz encendida, que tengamos retrocesos en comportamiento, como que se empiece a orinar en el matre, ¿verdad? En su cama, que no quieran ir a la escuela. Esas son áreas que son importantes luego de un evento traumático observar, porque nos está diciendo que ese evento está trayendo unos cambios de conducta que pueden terminar, si no son atendidos a tiempo, en posibles trastornos de estado emocionales o psiquiátricos. Licenciada, si nosotros como padres identificamos estos puntos y tratamos de acercarnos a nuestro niño, hablar, ayudarlo, pero vemos que no hay resultado, ¿cuándo como padre podemos identificar es hora de buscar ayuda profesional y dejar al lado el estigma de no buscar ayuda psicológica, no, esto no es correcto? ¿Cómo dejar esos estigmas y eso a un lado y buscar la ayuda que necesitamos? Como familia, si identificamos cambios en los patrones de estado de ánimo de nuestros adolescentes y hasta conductuales, como el dejar de ir a la escuela o no querer compartir con X familiar o aislarme de mis amistades o de mis propios familiares primarios como mamá, papá, que se encierran en la habitación y no los vemos más que en la mañana y a la hora de bañarse. Es importante que utilicemos la primera línea de intervención, que somos nosotros mismos, tratar de establecer diálogo con nuestros adolescentes. Si eso no ocurre y seguimos viendo que estos patrones que no son normales en nuestros adolescentes continúan ocurriendo, pues tenemos que entonces movernos al segundo nivel. Siempre es bueno contactar un trabajador social, un consejero profesional, un psicólogo. Y el trabajo de estos profesionales en esta línea comunitaria va a ser tratar de explicarle la situación tanto a mamá como al adolescente de lo que está ocurriendo, tratar de identificar cuál es el problema primario y que todos seamos conscientes de cuál es ese problema, cuáles son las áreas que todos debemos de trabajar para evitar que esta situación continúe ocurriendo, y si es necesario identificar si hace falta continuar refiriendo a otro profesional. Nosotros en el sistema San Juan Capistrano tenemos 9 clínicas parciales a nivel de isla para adultos en general, y de esas 9, 5 para adolescentes. Quiero que me hable un poquito más a fondo de cómo usted aborda estas terapias para estos adolescentes. Así que ustedes no se retiren y regresamos en breve. Cuidar de tu salud mental ya no es un tabú. San Juan Capistrano. Contamos con facilidades seguras, elegantes y modernas. Llámanos, te podemos ayudar tanto en adolescentes como en adultos. Te damos esa mano amiga que necesitas con tus condiciones emocionales, psiquiátricas o adictivas, ofreciendo tratamientos en condiciones de salud mental y adicción. San Juan Capistrano. Redescubre tu esperanza. Y estamos de regreso nuevamente con la licenciada Dayana Velázquez. Licenciada, yo le quiero preguntar, ¿cómo usted cuando recibe estos adolescentes, estos pacientes, usted aborda las terapias para que el adolescente pueda fluir? Sí, inicialmente cuando nosotros trabajamos con niños, adolescentes y familias, realmente es familia, nosotros inicialmente entrevistamos solitos al adolescente para que tenga un ambiente cómodo, se sienta seguro, sienta que esto va a ser algo, ¿verdad?, privado, donde él puede sentirse libre de expresar las cosas que siente tal cual las siente. El profesional de ayuda dentro de nuestro sistema de San Juan Capistrano va a estar tratando de identificar junto con el adolescente cuál es la situación causante de su malestar, identificar cuáles son esos sentimientos que se presentan y poder definir dentro de las fortalezas que tiene el adolescente o de sus debilidades o áreas de oportunidad, cómo manejar esos sentimientos de forma adecuada. Una vez nosotros comenzamos ese proceso de entrevista individual con el adolescente, citamos a los padres aparte. Y tratamos de explicar a los padres de forma general por qué están aquí,
qué es lo que ha estado ocurriendo o ha verbalizado el adolescente, y le preguntamos a los padres que ellos entienden qué está pasando, porque a veces el adolescente está pasando por una situación y los papás por otra. Pero papá, mamá, cuidador, está pensando que lo que está pasando es otra cosa, o en muchas ocasiones ni tan siquiera saben qué es lo que está pasando con su adolescente. Así que esa intervención con los padres es bien importante, porque son los que vamos a dejar como custodios protectores para ese menor. Así que es importante que ellos entiendan la situación que está pasando, cómo le está afectando esa situación en la etapa de vida en la que está el adolescente, que no se sientan necesariamente culpables. Tú puedes tener 3 hijos en tu casa, 3 hijos, criarlos de la misma manera y todos van a tener características de personalidad distintas. Diferente. Así que la crianza no es un libreto que ya está escrito. Nosotros trabajamos sobre esas conductas, ese desarrollo de personalidad. Una vez mamá y papá tienen claro la situación, a ellas pueden aflorar muchas cosas que a lo mejor el adolescente no trajo en la entrevista, como discusiones constantes, a lo mejor tenemos situaciones de abuso físico, verbal entre los padres, discrepancias, situaciones económicas, que son también situaciones que de una forma quizás indirecta pueden estar afectando al adolescente y la visión de él frente al mundo. Esto suele ocurrir mucho cuando los adolescentes llegan inicialmente con pensamientos suicidas o con un historial de que se han autolacerado o automutilado. En muchas ocasiones el pensamiento inicial del adolescente no es querer quitarse la vida. Las autolaceraciones muchas veces corresponden a un manejo inadecuado de esa emoción de ansiedad, de angustia, de algo que yo no puedo controlar. Y en muchas ocasiones se prefiere por los adolescentes sentir el dolor físico que ese dolor emocional que está causando estas situaciones dentro de la familia. Así que es importante que mamá y papá entiendan cuál es la situación en la etapa que está pasando de vida este adolescente, cómo él la está tratando de afrontar, cómo mamá y papá pueden llegar a acuerdos para trabajar su situación. Y una vez tengamos un plan con mamá y papá y uno con adolescente, integramos a todos los miembros de la familia porque todos son partícipes. Claro. Y lo que se espera es que la energía familiar se distribuya mejor y todo pueda generar una energía más favorable para el desarrollo de destrezas y fortalezas dentro de la familia. Que es bien importante como padre estar alerta a cualquier cambio, por más pequeño que sea, de nuestros niños. Licenciada, muchísimas gracias por estar con nosotros, pero rapidito, antes de irnos, ¿dónde están las facilidades del Hospital San Juan Capestrano ubicadas? Sí, como les mencioné, tenemos 9 clínicas parciales alrededor de toda la isla y contamos con un hospital en el área de Trujillo Alto, colindando con San Juan, donde recibimos todo tipo de población, desde adolescentes hasta personas de edad mayor. Para información, nuestras líneas están disponibles las 24 horas, 7 días de la semana. Nuestro número de teléfono es el 787-625-2900. Así que ya lo saben, toditos a estar pendientes de la salud de nuestros niños, del comportamiento de ellos. Así que, licenciada, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros y yo los veo en la próxima.